El marido humilló a su esposa embarazada en público, pero su venganza en la reunión de negocios fue legendaria. El restaurante Casa Batlló brillaba bajo las luces doradas de la noche barcelonesa. Los camareros se movían entre las mesas con la elegancia que caracterizaba a uno de los locales más prestigiosos de l'Eixample, donde los empresarios de la ciudad solían cerrar sus mejores negocios. Aitana Morales, de 30 años, ajustó discretamente la chaqueta que apenas lograba disimular su vientre de 7 meses. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía la carpeta con los bocetos que había preparado durante semanas. Había invertido noches enteras desarrollando aquella campaña publicitaria, imaginando cómo podría aportar algo valioso a Morales Desarrollos, la empresa inmobiliaria que su marido dirigía con mano férrea. «Aitana, deja de jugar con esos papeles», murmuró Alejandro Morales sin levantar la vista de su móvil. A los 37 años, irradiaba esa arrogancia que solo dan los éxitos tempranos y el dinero fácil. «Los Herrera van a llegar en cualquier momento y necesito que te comportes». Ella tragó saliva. Durante 8 años de matrimonio, había aprendido a interpretar cada matiz en la voz de su marido. Esa noche, algo era diferente. Había una tensión en el ambiente que no lograba identificar. «Solo quería enseñarte la propuesta para la campaña de primavera», susurró intentando mantener la voz firme. «Creo que podría funcionar muy bien para los nuevos desarrollos de Gracia». Alejandro alzó la mirada con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. «¿En serio? ¿Tú tienes una propuesta comercial?» El tono burlón hizo que varios comensales de las mesas cercanas giraran la cabeza. Aitana sintió el calor subiéndole por el cuello, pero respiró hondo. El bebé se movió en su vientre como si también sintiera la tensión del momento. «He estado trabajando en esto durante semanas, Alejandro. Solo échale un vistazo». Antes de que pudiera responder, la voz melodiosa de una mujer cortó el aire. «Alejandro, siento llegar tarde». El tráfico en la diagonal era insoportable. Sofía Herrera apareció como si hubiera salido de las páginas de una revista. 27 años. Melena castaña perfectamente peinada y una sonrisa que deslumbraba tanto como el vestido negro que marcaba cada curva de su figura. Era la consultora de marketing que Alejandro había contratado hacía 3 meses, y desde entonces, las cenas de trabajo se habían vuelto cada vez más frecuentes. «Sofía, preciosa». Alejandro se puso en pie y la besó en ambas mejillas, manteniéndose un segundo más de lo necesario. «Te presento a mi mujer, Aitana». La sonrisa de Sofía se amplió, pero sus ojos recorrieron el vientre abultado de Aitana con una expresión que ésta no pudo descifrar. «Encantada. Alejandro me ha hablado tanto de ti, bueno, de vuestra situación familiar». El comentario flotó en el aire como una bofetada silenciosa. Aitana notó cómo las palabras se le atascaban en la garganta. «Sentaos, por favor», dijo Alejandro señalando las sillas. «Tenemos mucho de qué hablar esta noche». Durante los siguientes minutos, Aitana observó cómo su marido y Sofía intercambiaban miradas cómplices mientras revisaban documentos y hablaban de cifras que ella conocía mejor que nadie. Después de todo, había sido ella quien había ayudado a Alejandro a construir la empresa desde cero, invirtiendo la herencia que había recibido de su padre. «Por cierto», Sofía sacó una tablet de su bolso. «He preparado una propuesta para la campaña de primavera. Creo que va a encantaros». Aitana sintió cómo se le erizaba la piel. En la pantalla aparecieron imágenes, colores y eslóganes que le resultaban dolorosamente familiares. Era su propuesta. Cada detalle, cada concepto, cada palabra que había garabateado en su cuaderno durante las largas noches de insomnio. Es brillante», murmuró, con la voz apenas audible. «¿Verdad que sí?» Sofía sonrió triunfante. «Se me ocurrió la semana pasada. El concepto de hogar conecta directamente con las familias jóvenes que buscan su primer piso». Aitana miró a Alejandro, esperando que dijera algo, que la defendiera, que mencionara las horas que ella había dedicado a desarrollar exactamente esas mismas ideas. Pero él asentía entusiasmado. «Sofía, eres un genio. Esto es exactamente lo que necesitábamos». Pero Aitana intentó abrir la carpeta que tenía en las manos. «Cariño». La voz de Alejandro se alzó lo suficiente para que las mesas cercanas pudieran escuchar. «Deja de interrumpir. Sofía es una profesional con experiencia en marketing internacional. Tú entiendes de decoración y de estar embarazada.
Dejemos las ideas serias para los adultos, ¿vale? El silencio que siguió fue ensordecedor. Aitana sintió como todas las miradas del restaurante se clavaban en ella, como los murmullos comenzaban a extenderse entre las mesas vecinas. La humillación la golpeó con la fuerza de una ola, empapándola de vergüenza desde la cabeza hasta los pies. Sofía bajó la mirada, fingiendo incomodidad, pero Aitana pudo ver el brillo de satisfacción en sus ojos. Sin decir una palabra, Aitana cerró la carpeta, se puso en pie con la dignidad que le quedaba y salió del restaurante. El aire fresco de la noche le golpeó la cara, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Mientras esperaba el taxi que la llevaría de vuelta a casa, una única certeza se instaló en su corazón. Algo había terminado esa noche, y algo nuevo, algo que aún no sabía definir, acababa de comenzar. 3 días después de la humillación en Casa Batlló, Aitana seguía sin dirigirle la palabra a Alejandro. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno en silencio y se refugiaba en el estudio que habían convertido en futuro cuarto del bebé. Allí, entre muestras de pintura y catálogos de cunas, intentaba encontrar la paz que se le escapaba entre los dedos. El piso de sarriá que habían comprado 5 años atrás ya no le parecía un hogar. Los techos altos y las molduras elegantes que antes la emocionaban ahora la oprimían, recordándole constantemente que había sido su herencia la que había hecho posible aquella vida de lujos. ¿Vas a seguir con esta tontería mucho tiempo más? Alejandro apareció en el umbral, con el traje impecable que usaba para ir a la oficina. Sofía viene esta tarde a revisar los últimos detalles de la campaña. Necesito que te comportes como una adulta. Aitana levantó la vista del catálogo que tenía entre las manos. Sus ojos, normalmente dulces y comprensivos, brillaron con una frialdad que ni ella misma reconoció. ¿Sofía va a venir a casa? Es una reunión de trabajo, Aitana. No seas dramática. Ella asintió lentamente, fingiendo aceptación, pero por dentro, algo se removía como un animal despertando de un largo letargo. Esa tarde, mientras Alejandro y Sofía revisaban documentos en el salón, Aitana permaneció en la cocina preparando café. Desde allí podía escuchar fragmentos de conversación que le helaron la sangre. El concepto de hogar que se me ocurrió, decía Sofía con esa voz dulce que ya había aprendido a odiar. Eres brillante, de verdad, respondía Alejandro. No sé cómo se me ocurrió vivir tantos años sin una mente como la tuya cerca. Aitana apretó los puños. Cada palabra era una puñalada directa a su autoestima, pero también combustible para una rabia que crecía en su interior como las contracciones que había empezado a sentir de vez en cuando. Cuando llegó el momento de servir el café, Aitana entró al salón con una sonrisa que había practicado frente al espejo. Sofía tenía la laptop abierta, mostrando la presentación que contenía cada una de las ideas que Aitana había desarrollado durante semanas. ¿Cómo va la reunión?, preguntó con voz angelical. Maravillosamente. Sofía cerró la laptop con un gesto protector. Estamos ultimando los detalles para la presentación del viernes ante los inversores. ¿El viernes? Aitana miró a Alejandro. No me habías dicho que teníais reunión con inversores. Son cosas de trabajo, cariño. Tú concéntrate en el bebé y deja que nosotros nos ocupemos de los negocios. Esa noche, después de que Sofía se marchara dejando un rastro de perfume caro por toda la casa, Aitana esperó a que Alejandro se durmiera. Sus ronquidos regulares le confirmaron que era el momento perfecto para hacer lo que llevaba días posponiendo. Con cuidado de no hacer ruido, se dirigió al despacho de Alejandro. El ordenador seguía encendido, como siempre. Su marido era demasiado confiado, demasiado seguro de que nadie se atrevería a desafiarlo. Lo que encontró en su email la dejó sin respiración. Mi amor, no puedo esperar a que esto termine. Después de la presentación del viernes podremos estar juntos sin tener que fingir. Te amo. La respuesta de Alejandro era aún más devastadora. Pronto, preciosa. Solo tenemos que esperar a que nazca el bebé y luego me ocuparé del tema del divorcio. Aitana no sospecha nada. Eres la mejor actriz que conozco. Aitana leyó los mensajes 2, 3, 4 veces, hasta que las palabras se grabaron a fuego en su memoria. No era solo la traición lo que la destrozaba. Era la frialdad, la planificación, la manera en que hablaban de ella como si fuera un obstáculo que sortear. Siguió leyendo. Encontró conversaciones de semanas atrás donde Sofía describía con detalle las ideas que Aitana había estado desarrollando en casa,
ideas que Alejandro compartía con su amante como si fueran confidencias íntimas. «Tu mujer no tiene ni idea de marketing», escribía Sofía. «Es patético cómo intenta participar en las conversaciones de negocios». «Lo sé», respondía Alejandro, «pero su dinero nos vino muy bien para empezar, y ahora, con el bebé, estará demasiado ocupada para meterse en nuestros asuntos». Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras copiaba las conversaciones en un pendrive que encontró en uno de los cajones. Pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de rabia pura, de indignación, de una sed de justicia que no sabía que poseía. Al día siguiente, Aitana hizo algo que no había hecho en meses. Se arregló con esmero. Se puso el vestido azul marino que Alejandro siempre había alabado. Se maquilló cuidadosamente y se peinó el cabello castaño en un moño elegante que disimulaba las ojeras de las últimas noches. «Estás muy guapa hoy», comentó Alejandro durante el desayuno, sin levantar la vista del periódico económico. «Gracias. Voy a salir un rato». «¿A dónde?» «A ver a mi padre». Alejandro asintió distraídamente. Eduardo Vega, el socio y mejor amigo del padre fallecido de Aitana, era una figura paternal para ella desde los 15 años. Alejandro lo toleraba porque había sido él quien había facilitado los primeros contactos empresariales cuando fundaron Morales Desarrollos. El despacho de Eduardo en el Passeig de Gracia conservaba esa elegancia sobria de los abogados de toda la vida. Libros de derecho se alineaban en estanterías de caoba, y tras el escritorio de roble, Eduardo la recibió con esa sonrisa cálida que siempre conseguía tranquilizarla. «Aitana, preciosa, ¿cómo estás? Cada día más guapa». Ella se sentó frente a él, respiró hondo y sacó el pendrive de su bolso. «Eduardo, necesito tu ayuda, y creo que cuando veas esto, vas a entender por qué». Durante la siguiente hora, Eduardo leyó las conversaciones con una expresión que pasó de la sorpresa al disgusto y finalmente a una furia contenida que Aitana nunca le había visto. «Este cabrón», murmuró entre dientes. «Perdona el lenguaje, pero es que no me lo puedo creer». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Aitana, con la voz temblorosa. Eduardo se recostó en su silla, pensativo. «Mira, Aitana, tu padre me hizo prometer que siempre cuidaría de ti. Y ahora veo que es momento de cumplir esa promesa de una manera que él nunca habría imaginado». Abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó una carpeta amarillenta. «¿Recuerdas los papeles que firmaste cuando Alejandro fundó la empresa?». «Vagamente. Tenía 23 años y estaba enamorada». «Bueno, pues resulta que yo redacté esos contratos, y siendo el abogado de tu familia, me aseguré de incluir algunas cláusulas que en su momento pasaron desapercibidas para tu flamante marido». Los ojos de Aitana se iluminaron por primera vez en días. «¿Qué tipo de cláusulas?». Eduardo sonrió con una mezcla de orgullo profesional y justicia poética. «Las que van a permitir que Alejandro y su querida consultora descubran que robar ideas tiene consecuencias, y que humillar a la hija de mi mejor amigo ha sido el peor error de sus miserables vidas». Cuando Aitana salió del despacho esa tarde, caminó por las Ramblas con una sensación que no experimentaba desde hacía meses. Por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Y algo más peligroso, tenía un plan. Una semana había pasado desde la reunión con Eduardo, y Aitana se había transformado en una mujer que ni ella misma reconocía. Durante el día fingía ser la esposa sumisa y embarazada que Alejandro esperaba ver, pero por las noches, cuando él trabajaba hasta tarde o salía con clientes, ella se convertía en una estratega implacable. El cuaderno de tapas rojas que antes usaba para anotar ideas de decoración ahora contenía horarios, nombres, fechas y un plan meticulosamente detallado. Cada página era una pieza del rompecabezas que estaba construyendo para destruir a quienes la habían traicionado. «¿Qué escribes siempre en ese cuaderno?», preguntó Alejandro una mañana, mientras se anudaba la corbata frente al espejo del dormitorio. «Listas para el bebé», respondió Aitana, sin levantar la vista. Nombres, cosas que comprar, citas médicas. Era una mentira a medias. Sí tenía citas médicas anotadas, pero también tenía marcado en rojo el viernes 15 de marzo, el día de la presentación ante los inversores, el día en que Alejandro y Sofía pensaban que alcanzarían la gloria con ideas robadas. Esa tarde, mientras Alejandro estaba en una reunión, Aitana recibió una llamada que había estado esperando.
Señora Morales, soy Iker Mendoza del Registro de Propiedad Intelectual. La voz al otro lado del teléfono sonaba profesional y amable. Eduardo Vega me ha comentado su situación. Tengo buenas noticias. El corazón de Aitana se aceleró. ¿Ha podido hacer algo? Más de lo que esperaba. Resulta que las fechas de registro que nos proporcionó son anteriores a cualquier presentación oficial de esa campaña. Legalmente, usted es la autora intelectual de todo el proyecto. Tengo la documentación preparada para cuando la necesite. Aitana cerró los ojos sintiendo cómo una oleada de alivio y justicia la invadía. ¿Cuándo puedo pasar a recogerla? Cuando guste. Pero Eduardo me ha pedido que le diga que espere a su señal. Dice que el timing lo es todo. Esa noche Alejandro llegó a casa más tarde de lo habitual. Venía silbando, con esa alegría forzada que solía mostrar cuando mentía sobre algo. ¿Qué tal tu día?, preguntó Aitana, sirviendo la cena que había preparado con especial esmero. Fantástico. La presentación del viernes va a ser histórica. Sofía ha preparado algo increíble. Me alegro. Aitana sonrió cortando delicadamente el salmón. ¿Quiénes van a estar presentes? Los hermanos Castelló, García Bellido, la gente de Inmobiliaria del Mar, básicamente todos los peces gordos del sector inmobiliario catalán. Perfecto, pensó Aitana. Cuanto más importante fuera el público, más espectacular sería la caída. ¿Y dónde será? En el Hotel Majestic. Hemos alquilado el salón principal. Sofía dice que hay que hacer las cosas a lo grande. Aitana asintió, memorizando cada detalle. Sabía que tendría que actuar con precisión milimétrica. Al día siguiente, mientras Alejandro estaba en la oficina, Aitana se dirigió al centro comercial de Diagonal Mar. Necesitaba un vestido para el viernes, algo que la hiciera sentir poderosa y elegante. Después de probarse varios, eligió uno negro de corte clásico que favorecía su figura a pesar del embarazo. No era para Alejandro, era para ella misma. En la peluquería, pidió un corte que enmarcara su rostro y le diera confianza. La estilista, una mujer mayor con manos expertas, la miró con curiosidad. ¿Algún evento especial? Podríamos decir que es el día más importante de mi vida, respondió Aitana observando su reflejo en el espejo. Esa tarde, Eduardo la citó en su despacho para ultimar los detalles. ¿Estás segura de que quieres hacerlo de esta manera?, le preguntó, estudiando su rostro. Una vez que crucemos esa línea, no hay vuelta atrás. Eduardo, me han robado mis ideas. Han planeado deshacerse de mí después del parto y me han humillado públicamente. La línea ya la cruzaron ellos. El abogado sonrió con admiración. Tienes el carácter de tu padre. Él estaría orgulloso. Espero que sí. ¿Tienes todo listo? Eduardo abrió un maletín de cuero negro y le mostró los documentos ordenados por carpetas. Registro de propiedad intelectual con fechas certificadas, contratos originales de constitución de la empresa, documentación que demuestra el origen de la inversión inicial, todo lo que necesitas para demostrar que eres la verdadera autora del proyecto y que tienes derechos sobre la empresa. ¿Y el protocolo de entrada al hotel? Mi asistente Nerea se ha encargado de todo. Estarás registrada como invitada especial. Entrarás cuando la presentación esté llegando a su clímax. Aitana respiró hondo. El plan era arriesgado, pero era su única oportunidad de recuperar su dignidad y demostrar de qué estaba hecha. ¿Qué pasará después?, preguntó, sintiendo por primera vez algo parecido al miedo. Después, mi querida Aitana, Alejandro y su querida Sofía descubrirán que han subestimado gravemente a la mujer equivocada. El jueves por la noche, Alejandro estaba especialmente nervioso. Se paseaba por el salón hablando por teléfono con Sofía, repasando los detalles de la presentación una y otra vez. No, la diapositiva del logo va después de la introducción. ¿Has impreso las carpetas para los inversores? Perfecto. Sí, mañana por la mañana nos vemos en el hotel para el último ensayo. Aitana lo observaba desde el sofá, fingiendo leer una revista de maternidad. Era extraño ver a un hombre que había sido tan seguro de sí mismo mostrarse tan ansioso. Era como si, inconscientemente, supiera que algo iba a salir mal. ¿Estás nervioso?, le preguntó cuando colgó el teléfono. ¿Nervioso? No, para nada. Solo quiero que todo salga perfecto. Es una oportunidad única. Estoy segura de que será una presentación inolvidable, dijo Aitana, acariciando su vientre. Una de esas que marcan un antes y un después. Alejandro la miró con sorpresa. Hacía semanas que no la veía tan positiva y colaborativa.
¿De verdad lo crees? Absolutamente. Creo que mañana muchas personas van a descubrir cosas que jamás imaginaron. Esa noche, Aitana apenas durmió, no por nervios, sino por una extraña sensación de calma que había descendido sobre ella. Era como si, después de semanas de tormenta emocional, hubiera llegado por fin a la parte del ojo del huracán donde todo estaba en silencio. Se levantó temprano, se duchó con agua caliente y se aplicó una mascarilla hidratante. Cuando se miró al espejo, vio a una mujer diferente. Los ojos ya no mostraban dolor ni confusión, mostraban determinación. Alejandro se había marchado antes del amanecer para preparar el hotel. Ni siquiera se había despedido. Mientras desayunaba tranquilamente, Aitana repasó mentalmente cada paso del plan. A las 5 de la tarde, cuando la presentación estuviera en su punto culminante, ella haría su entrada. Y entonces, el mundo de Alejandro y Sofía se derrumbaría como un castillo de naipes. Sonó el teléfono. Era Eduardo. ¿Lista para hacer historia? Más que lista, respondió Aitana, y por primera vez en semanas, sonrió de verdad. El viernes 15 de marzo amaneció con un cielo despejado sobre Barcelona. Desde la ventana de su dormitorio, Aitana observó cómo los primeros rayos de sol iluminaban las copas de los árboles del Turo Park. Era uno de esos días perfectos de principios de primavera que invitaban a creer en los nuevos comienzos. Alejandro se había levantado a las 6 de la mañana, visiblemente alterado. Durante el desayuno no paró de revisar sus notas y hacer llamadas telefónicas. ¿A qué hora empezáis?, preguntó Aitana sirviendo café en la taza favorita de su marido, una de porcelana azul que le había regalado por su primer aniversario. A las 5 en punto, respondió él sin levantar la vista de su móvil. Los Castelló han confirmado asistencia, y García Bellido viene con 2 socios más. Si todo sale bien, hoy cerramos la inversión más grande de nuestra historia. Nuestra historia, pensó Aitana con amargura, como si él hubiera olvidado convenientemente que la empresa se había fundado con el dinero de la herencia paterna de ella. Estoy segura de que será un éxito, dijo, acariciando su vientre donde el bebé se movía inquieto, como si presintiera la tensión del día. Alejandro la miró por primera vez en toda la mañana, y por un momento sus ojos se suavizaron. Aitana, comenzó a decir, pero el teléfono volvió a sonar. ¿Sí, Sofía? ¿Qué pasa ahora? Aitana siguió desayunando mientras escuchaba la conversación. Sofía había llegado temprano al hotel y estaba supervisando la preparación del salón. Sus voces se filtraban a través del auricular, creando una intimidad que a Aitana ya no le dolía, sino que la fortalecía en su determinación. No, las presentaciones van en las mesas redondas, no en las cuadradas. Sí, ya sé que te dije otra cosa ayer, pero he cambiado de opinión. Confía en mí, ¿vale? Cuando colgó, Alejandro parecía más nervioso que antes. ¿Todo bien?, preguntó Aitana con falsa preocupación. Sí, bueno, Sofía está un poco estresada. Quiere que todo sea perfecto, como debe ser. Una presentación de esta magnitud merece la perfección. Alejandro se marchó poco después del mediodía, no sin antes darle un beso en la frente que supo a despedida definitiva, aunque ninguno de los dos lo supiera aún. Aitana pasó la tarde preparándose con la meticulosidad de un general antes de la batalla. Se duchó con su gel favorito, se aplicó crema hidratante por todo el cuerpo y se maquilló con especial cuidado, destacando sus ojos castaños con una sombra dorada que le daba profundidad a la mirada. El vestido negro le quedaba perfecto, elegante, sobrio, pero con la fuerza suficiente para transmitir autoridad. Se calzó los zapatos de tacón medio que había comprado especialmente para la ocasión, lo suficientemente altos para imponer respeto, lo suficientemente cómodos para una mujer embarazada de 8 meses. A las 4:30 Eduardo la recogió en su Mercedes negro. «Estás radiante», le dijo mientras arrancaba el coche, «y serena. Me impresiona tu tranquilidad». «Es extraño», admitió Aitana, observando las calles de Barcelona desde la ventanilla. «He esperado este momento durante semanas, pero ahora que ha llegado, siento una paz que no había experimentado en meses. Es la paz de quien sabe que está haciendo lo correcto». El trayecto hasta el Hotel Majestic fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos, repasando mentalmente el plan que habían ensayado docenas de veces. Cuando llegaron al Passeig de Gracia,
Aitana pudo ver el movimiento de coches de lujo aparcando frente al hotel. Reconoció algunos rostros conocidos del sector inmobiliario bajando de sus vehículos, todos vestidos con la elegancia que requería una presentación de tal magnitud. ¿Preparada?, preguntó Eduardo apagando el motor. Más que preparada. Entraron por la puerta lateral del hotel, evitando el vestíbulo principal donde podrían ser vistos por algún conocido. Nerea, la asistente de Eduardo, los esperaba junto a los ascensores. «Todo está listo», les informó en voz baja. «El salón está lleno. Han empezado puntualmente. Según el programa, Alejandro debería estar presentando la campaña en unos 15 minutos». «Perfecto». Eduardo consultó su reloj. «Aitana, ¿quieres esperar en mi habitación hasta que sea el momento?» Ella negó con la cabeza. «No, quiero verlos. Quiero saber exactamente qué están diciendo sobre mi trabajo antes de entrar». Se dirigieron al primer piso, donde una puerta lateral daba acceso a una pequeña galería que permitía observar el salón principal sin ser visto. Desde allí, Aitana pudo contemplar la escena que se desarrollaba abajo. El salón Gaudí del Hotel Majestic estaba espléndido. Mesas redondas elegantemente vestidas, una pantalla gigante al fondo y una tarima donde Sofía, radiante en un vestido rojo que la hacía parecer una modelo, explicaba con gestos teatrales los conceptos innovadores de la campaña. «Como pueden observar en esta diapositiva», decía Sofía señalando la pantalla donde aparecía el eslogan que Aitana había creado, «el concepto de hogar no es solo un lugar físico, sino un estado emocional». Esta idea se me ocurrió mientras reflexionaba sobre lo que realmente buscan las familias jóvenes de Barcelona. Aitana sintió que se le contraían los músculos del estómago, pero no de dolor, sino de una rabia fría y calculada. Alejandro, impecable en su traje gris marengo, asentía orgulloso desde un lateral de la tarima. «Sofía ha conseguido crear algo único», intervino él. «Una campaña que no solo vende pisos, sino que vende sueños. Y eso, señores, es lo que nos va a diferenciar de la competencia». Los asistentes murmuraban aprobación. Aitana reconoció las caras de los empresarios más importantes del sector, todos pendientes de cada palabra, todos convencidos de que estaban presenciando una presentación brillante. «Es hora», murmuró Eduardo. Aitana respiró hondo, cogió el maletín que contenía toda la documentación y se dirigió hacia la puerta principal del salón. Sofía estaba en pleno momento de gloria, explicando con detalle cada elemento visual de la campaña, cuando las puertas del fondo se abrieron con un suave chirrido. Aitana entró con paso firme, la cabeza alta y una sonrisa serena que no llegaba a sus ojos. El murmullo de conversaciones se fue apagando gradualmente conforme los asistentes se daban cuenta de que algo inusual estaba ocurriendo. Alejandro fue el primero en verla. Su rostro palideció instantáneamente, y Aitana pudo observar cómo sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Sofía, que estaba de espaldas a la entrada, siguió hablando durante unos segundos más antes de darse cuenta del silencio que se había apoderado del salón. Se giró lentamente, y cuando vio a Aitana, su perfecta sonrisa de presentadora se desvaneció como humo. «Buenas tardes», dijo Aitana, con una voz clara que llegó hasta el último rincón del salón. «Siento interrumpir, pero creo que hay algo que todos ustedes deberían saber sobre esta brillante campaña que están presenciando». El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Alejandro intentó reaccionar. «Aitana, ¿qué haces aquí? Deberías estar en casa descansando». «Descansando», repitió ella, caminando lentamente hacia la tarima. «Sí, supongo que es lo que esperarías, que me quedara en casa, callada, mientras vosotros dos presentáis como propio un trabajo que me pertenece». Los murmullos comenzaron a extenderse entre los asistentes. García Bellido, uno de los inversores más respetados, se inclinó hacia adelante en su silla. Sofía intentó mantener la compostura. «Señora Morales, creo que está confundida. Esta presentación es fruto de semanas de trabajo profesional». «Tienes razón», la interrumpió Aitana. «Semanas de trabajo, mi trabajo, mis noches en vela, mis ideas anotadas en un cuaderno rojo que, casualmente, mi marido fotografiaba cada mañana para enviártelas por WhatsApp». El golpe fue certero. Alejandro dio un paso hacia ella, con la cara descompuesta. «Aitana, por favor, no hagas una escena.
Podemos hablar de esto en casa. ¿Una escena? Aitana se rió, y el sonido resonó en el salón como cristal rompiéndose. No, Alejandro. Una escena es lo que tú montaste hace 2 semanas en Casa Batlló, cuando me humillaste delante de todos porque osé tener una idea. Esto es justicia. Abrió el maletín y sacó los primeros documentos. Eduardo apareció en el salón como si hubiera estado esperando su momento, caminando con la elegancia de un abogado veterano que había librado cientos de batallas legales. Llevaba un maletín idéntico al de Aitana y una expresión que no auguraba nada bueno para los protagonistas de la tarima. Señores empresarios, dijo Eduardo dirigiéndose directamente a los inversores, permítanme presentarme. Soy Eduardo Vega, abogado mercantil, y represento a la señora Aitana Morales. Lo que están a punto de escuchar cambiará radicalmente su percepción sobre esta presentación. García Bellido se puso en pie, claramente molesto por la interrupción. Disculpe, señor Vega, pero esto es una reunión privada de inversores. No sé qué pretende. Pretendo evitar que cometan el error de invertir en una campaña basada en propiedad intelectual robada, le cortó Eduardo. Y creo que, como empresarios responsables, querrán conocer todos los hechos antes de firmar cualquier acuerdo. Los murmullos se intensificaron. Alejandro intentó recuperar el control de la situación. Esto es ridículo. Eduardo, entiendo que mi mujer esté pasando por un momento emocional difícil debido al embarazo, pero no puedes permitir que... ¿Momento emocional? Aitana subió a la tarima con paso decidido. Alejandro, lo único emocional aquí va a ser tu reacción cuando veas esto. Desplegó sobre la mesa de presentación los primeros documentos. Su voz se alzó clara y firme, dirigiéndose directamente a los inversores. Señores, lo que van a ver son registros de propiedad intelectual fechados el 28 de febrero, 2 semanas antes de la presentación que acaban de presenciar. Cada concepto, cada eslogan, cada elemento visual de esta campaña está registrado a mi nombre. Sofía, que había permanecido paralizada junto a la pantalla, intentó intervenir. Eso es imposible. Esta campaña la desarrollé yo durante el mes de marzo. ¿En serio? Aitana sonrió con una frialdad que hizo que varios asistentes sintieran un escalofrío. Entonces será muy fácil demostrar tu inocencia. Eduardo, ¿podrías mostrar las capturas de pantalla de los WhatsApp? Eduardo conectó su portátil a la pantalla gigante del salón. Los logos de Morales Desarrollos fueron reemplazados por capturas de conversaciones de WhatsApp que dejaron a toda la sala sin respiración. En la pantalla aparecieron mensajes de Alejandro a Sofía, enviados a las 7:23 de la mañana del 3 de marzo. Buenos días, preciosa. Te mando las fotos del cuaderno de Aitana de anoche. Fíjate en la página 12. Tiene ideas interesantes sobre el concepto de hogar. Podríamos adaptarlas para nuestra presentación. Adjuntas a los mensajes había fotografías del cuaderno rojo de Aitana, con su letra inconfundible garabateando las mismas ideas que acababan de escuchar en la presentación. El silencio en el salón era sepulcral. Sofía se había puesto blanca como el papel. La siguiente captura mostraba la respuesta de Sofía. Perfecto, amor. Tu mujer no tiene ni idea de lo que vale esto. Va a ser como quitarle un caramelo a una niña. Y la respuesta de Alejandro. Después de la presentación del viernes podremos deshacernos del problema. Una vez que nazca el bebé, el divorcio será más fácil de justificar, y ella nunca sabrá que sus ideas nos dieron el primer gran éxito. Los empresarios presentes comenzaron a intercambiar miradas de disgusto y sorpresa. García Bellido se había puesto en pie y caminaba hacia la salida, seguido de 2 socios más. Esto es lamentable, murmuró en voz alta. Absolutamente lamentable. Alejandro, desesperado, intentó un último movimiento. Esas conversaciones están sacadas de contexto. Aitana es mi mujer. Lo que es suyo es mío por ley. Eduardo sonrió con la satisfacción de quien ha esperado precisamente esa respuesta. Qué curioso que menciones la ley, Alejandro, porque resulta que cuando constituyó la empresa hace 8 años, firmaste un acuerdo prematrimonial muy específico. Desplegó sobre la mesa un documento legal con sellos oficiales. Cláusula 23.4. Cualquier aportación intelectual, creativa o económica realizada por cualquiera de las partes durante la vigencia del matrimonio mantendrá su autoría individual y no podrá ser utilizada sin consentimiento expreso y por escrito del autor original. Alejandro palideció hasta un punto que Aitana pensó que podría desmayarse. Yo no recuerdo haber firmado eso.
Pues lo firmaste. Eduardo sacó una copia certificada. Aquí está tu firma, con fecha de 15 de junio de 2016. Y aquí está el registro notarial que lo certifica. Uno de los empresarios de la mesa principal, Ramón Castelló, se puso en pie con expresión de profundo disgusto. Señor Morales, en 30 años de carrera empresarial, nunca había presenciado algo tan vergonzoso. No solo han intentado estafarnos con ideas robadas, sino que han humillado públicamente a una mujer embarazada que confiaba en ustedes. Señor Castelló, ¿puedo explicar?, balbuceó Alejandro. No hay nada que explicar. Morales Desarrollos acaba de perder cualquier posibilidad de colaboración con el Grupo Castelló, y me aseguraré de que todos mis colegas del sector conozcan esta historia. Uno tras otro, los inversores comenzaron a abandonar el salón. No con prisa, sino con esa elegancia despectiva que solo saben mostrar los empresarios catalanes cuando consideran que alguien ha cruzado una línea imperdonable. Sofía, que hasta ese momento había permanecido muda de shock, intentó una última jugada. Yo no sabía que las ideas eran de ella. Alejandro me dijo que eran suyas. ¿En serio? Aitana se acercó a ella lentamente. ¿No sabías? Entonces me imagino que tampoco sabías que el proyecto de expansión a Girona que tienes en tu portátil también está basado en mis notas, o que la campaña de Navidad que presentaste el mes pasado utilizaba conceptos que desarrollé en diciembre. Sofía abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Eduardo aprovechó el momento para asestar el golpe final. Por cierto, señorita Herrera, mi cliente va a presentar una demanda por uso indebido de propiedad intelectual, y dado que hay evidencia clara de premeditación y confabulación, la demanda incluye daños y perjuicios que, según nuestros cálculos, ascienden a aproximadamente 300.000 euros. Sofía se tambaleó como si hubiera recibido una bofetada física. El salón se había vaciado casi por completo. Solo quedaban Aitana, Alejandro, Sofía, Eduardo y un par de camareros que observaban la escena con fascinación mal disimulada. Alejandro, que durante toda la confrontación había intentado mantener algún vestigio de dignidad, finalmente explotó. Eres una víbora, una maldita víbora, después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que has hecho por mí. Aitana se rió, y esta vez la risa tenía un matiz de liberación. Alejandro, lo único que has hecho por mí ha sido enseñarme de qué soy capaz cuando alguien me subestima. Estás embarazada de mi hijo. ¿No significa eso nada para ti? Significa que mi hijo va a crecer viendo que su madre no se deja pisotear por nadie, ni siquiera por su padre. Sofía intentó acercarse a Alejandro, pero él la apartó con un gesto brusco. Y tú, me dijiste que esto era infalible. Me dijiste que ella nunca se enteraría. Alejandro, no me toques. Por tu culpa he perdido todo. La discusión entre los dos examantes se volvía cada vez más violenta verbalmente. Aitana los observaba con una mezcla de satisfacción y lástima. Era doloroso ver cómo dos personas que habían conspirado contra ella ahora se destruían mutuamente. Eduardo se acercó a su protegida. ¿Cómo te sientes? Cansada, admitió Aitana, pero libre. Por primera vez en meses me siento libre. Recogieron los documentos mientras Alejandro y Sofía seguían gritándose, ajenos ya a su presencia. Al salir del salón, Aitana se giró una última vez para contemplar la escena. Su marido, el hombre que una vez había creído que era el amor de su vida, estaba desplomado en una silla con la cabeza entre las manos. Sofía lloraba de pie junto a la pantalla que aún mostraba las capturas de sus propios mensajes incriminatorios. Era el final de una vida, pero también el comienzo de otra. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras ellos, Aitana sintió cómo el bebé se movía en su vientre, como si también él celebrara la victoria. ¿Y ahora qué?, preguntó a Eduardo. Ahora, mi querida Aitana, comienza tu verdadera vida. 3 días después del escándalo en el Hotel Majestic, Barcelona parecía una ciudad diferente para Aitana, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque ella la veía con otros ojos, los mismos ojos que ahora la miraban desde el espejo del baño mientras se cepillaba los dientes, mostrando una serenidad que no había sentido en meses. El teléfono no había parado de sonar desde el viernes por la noche. Primero habían sido los periodistas económicos, la historia de una mujer embarazada que había desenmascarado públicamente a su marido infiel y ladrón de ideas, había corrido como la pólvora por el sector inmobiliario catalán. Después llegaron las llamadas de apoyo.
Antiguas amigas que había perdido durante el matrimonio, familiares que siempre habían desconfiado de Alejandro, y empresarios que querían conocer de primera mano a la mujer que había protagonizado la venganza del año. Alejandro no había vuelto a casa. Según Miriam, la portera del edificio, que nunca había sido discreta pero que ahora se había convertido en su aliada incondicional, el sábado por la mañana había aparecido con 2 maletas y un taxi esperando en la puerta. Ni siquiera subió, señora Aitana, le había contado con evidente satisfacción. Se quedó en el portal como un cobarde, esperando a que usted saliera para poder entrar a recoger sus cosas. Pero Aitana no había salido. Se había quedado en el sofá, leyendo un libro sobre maternidad y sintiendo cómo el bebé se movía cada vez más fuerte en su vientre, como si también él quisiera nacer en este nuevo mundo que su madre había creado. El lunes por la mañana, Eduardo apareció en su puerta con café de Colombia y croissants de la mejor pastelería del barrio de Gracia. ¿Cómo está la mujer más famosa del sector inmobiliario barcelonés?, preguntó con una sonrisa paternal. Cansada pero bien. Aitana le sirvió café en tazas de porcelana. ¿Has sabido algo de Alejandro? Poca cosa. Ha tenido que cancelar 3 reuniones importantes porque los clientes han retirado sus propuestas. García Bellido ha hecho correr la voz. Y ya sabes cómo es esto. En Barcelona, cuando pierdes la reputación, lo pierdes todo. Aitana asintió. No sentía alegría por la destrucción profesional de su marido, pero tampoco pena. Era simplemente la consecuencia natural de sus actos. ¿Y Sofía? Ah, esa es la parte interesante. Eduardo sacó una carpeta de su maletín. Esta mañana he recibido una llamada de su abogado. Quiere negociar un acuerdo extrajudicial. ¿Qué tipo de acuerdo? Reconocimiento público de la autoría de las ideas, disculpas formales y una compensación económica de 150.000 euros. La mitad de lo que pedíamos, pero sin juicio público. Aitana lo pensó mientras acariciaba su vientre. El bebé tenía hipo, y los pequeños saltos rítmicos la tranquilizaban. ¿Qué me aconsejas? Profesionalmente que aceptes. Un juicio puede alargarse meses, y tú vas a estar ocupada con otras cosas más importantes. Señaló su barriga. Personalmente, creo que ya has conseguido lo que querías, que todo el mundo sepa quién eres realmente. Era cierto. Durante el fin de semana había recibido 3 ofertas de trabajo. Una consultora de marketing la quería como directora creativa. Un estudio de arquitectura le había propuesto colaborar en el desarrollo de conceptos comerciales. Y lo más sorprendente, Ramón Castelló en persona la había llamado para proponerle crear su propia empresa de consultoría, con el respaldo económico de su grupo. Hay algo más, continuó Eduardo. He estado revisando los documentos de constitución de Morales Desarrollos. Con las cláusulas que firmó Alejandro y las pruebas que tenemos de uso indebido de tu propiedad intelectual, tienes derecho a reclamar un porcentaje significativo de los beneficios de la empresa de los últimos 3 años. ¿Cuánto? Entre 400.000 y 600.000 euros. Más que suficiente para empezar de nuevo donde quieras y como quieras. Por primera vez en días, Aitana sintió algo parecido al vértigo. Durante años había vivido dependiendo de las decisiones de Alejandro, y ahora de repente tenía el control total de su futuro. Esa tarde, mientras caminaba por el Park Güell, algo que no había hecho en meses porque Alejandro siempre encontraba excusas para evitar los paseos lentos de embarazada, recibió una llamada inesperada. Aitana, soy Nuria Vidal, de El Periódico. ¿Podrías concederme una entrevista? Nuria Vidal era una de las periodistas económicas más respetadas de Cataluña. Que quisiera entrevistarla significaba que la historia había trascendido el chismorreo empresarial y se había convertido en algo más grande. ¿Sobre qué exactamente? Sobre lo que representas. En menos de una semana te has convertido en un símbolo para muchas mujeres que han visto cómo sus ideas eran apropiadas por hombres en el mundo empresarial. Queremos hacer un reportaje sobre el efecto Aitana. ¿El efecto Aitana? Así es como lo está llamando la gente en Twitter. Han aparecido docenas de testimonios de mujeres que han vivido situaciones similares y que se han sentido identificadas con tu historia. Cuando colgó el teléfono, Aitana se sentó en uno de los bancos del parque y observó Barcelona extendiéndose a sus pies. La ciudad que había sido testigo de su humillación, ahora era también testigo de su renacimiento. Su móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Jimena.
Trabajo en una startup tecnológica. Vi lo que pasó el viernes y quería darte las gracias. Llevaba 2 años dejando que mi jefe se apropiara de mis proyectos. Esta mañana le he plantado cara. Tu valor me ha dado el mío. Otro mensaje. Hola Aitana, soy profesora en una escuela de negocios. ¿Te importaría venir a dar una charla a mis alumnas sobre liderazgo femenino? Creo que tienes mucho que enseñar. Y otro. Mi hermana está pasando por un divorcio similar al tuyo. ¿Podrías darme el contacto de tu abogado? Necesita a alguien como él. Durante las siguientes 2 horas, recibió más de 20 mensajes similares. Mujeres que habían visto en su historia un reflejo de sus propias luchas, que habían encontrado en su valentía el impulso que necesitaban para cambiar sus vidas. Cuando llegó a casa esa noche, encontró un sobre que habían deslizado por debajo de su puerta. Dentro había una nota escrita a mano en papel de calidad. Señora Morales, soy Carla Mendoza, directora de la Fundación Mujeres Emprendedoras de Cataluña. Hemos seguido su caso con gran interés, no por el escándalo, sino por lo que representa. Una mujer que se niega a ser víctima y decide tomar las riendas de su destino. Nos gustaría invitarla a formar parte de nuestro consejo asesor y a desarrollar un programa de mentoría para mujeres que han sufrido apropiación intelectual en el ámbito laboral. Adjunto encontrará nuestra propuesta. Esperamos su respuesta. Con admiración, Carla Mendoza. Aitana leyó la carta 3 veces antes de dejarla sobre la mesa de la cocina. Todo estaba pasando muy rápido, pero por primera vez en su vida, no sentía miedo al cambio, sentía emoción. Esa noche, antes de acostarse, escribió en su cuaderno rojo, el mismo donde había garabateado las ideas que habían cambiado su vida, una lista de decisiones. 1. Aceptar el acuerdo con Sofía. 2. Reclamar mi parte de Morales Desarrollos. 3. Crear mi propia empresa de consultoría. 4. Dar la entrevista a Nuria Vidal. 5. Unirme a la fundación de Carla Mendoza. 6. Ser la mejor madre que pueda ser. 7. No volver a permitir que nadie me haga sentir pequeña. Mientras escribía el último punto, notó algo húmedo entre sus piernas. Al principio pensó que era sudor, pero cuando se levantó para ir al baño, se dio cuenta de que había roto aguas. El bebé había decidido que era el momento de nacer en este nuevo mundo que su madre había creado para él. Con una calma que la sorprendió a ella misma, Aitana cogió la bolsa que había preparado semanas atrás, llamó un taxi y se dirigió al hospital. Mientras Barcelona desfilaba por la ventanilla del taxi, sonrió pensando que su hijo iba a nacer en el mejor momento posible, cuando su madre acababa de descubrir quién era realmente y de qué era capaz. La vida, por fin, comenzaba de verdad. El Hospital Clínic de Barcelona nunca había parecido tan acogedor como esa madrugada de marzo. Aitana había llegado a las 11 de la noche con contracciones regulares, y ahora, 6 horas después, sostenía en sus brazos a la razón por la que todo había valido la pena. Marc Morales había nacido a las 5:23 de la madrugada, pesando 3 kilos y 200 gramos, con el cabello oscuro de su madre y unos pulmones que habían anunciado su llegada al mundo, con una fuerza que hizo sonreír a todas las enfermeras de la planta. «Es precioso», murmuró la doctora Sánchez, una mujer de 50 años que había asistido cientos de partos pero que seguía emocionándose con cada nacimiento. «Y muy parecido a ti». Aitana acarició la mejilla suave de su hijo, sintiendo cómo una paz profunda se instalaba en su corazón. Durante las últimas horas de parto, había tenido tiempo de pensar en todo lo que había pasado en las últimas semanas. El dolor físico del alumbramiento no era nada comparado con el dolor emocional que había superado. ¿Has avisado al padre?, preguntó la enfermera mientras anotaba los datos del bebé en la pulsera identificativa. «No», respondió Aitana con serenidad, «y no pienso hacerlo por ahora». No era una decisión tomada por despecho. Durante las horas de contracciones, había pensado en llamar a Alejandro 3 veces, pero cada vez que cogía el móvil recordaba sus palabras en el hotel. Después de que nazca el bebé, el divorcio será más fácil de justificar. Marc había nacido en un momento de paz, no de conflicto. Merecía empezar su vida sin dramas. A las 8 de la mañana, cuando Aitana ya había conseguido que Marc se enganchara al pecho y ambos habían descansado un poco, apareció Eduardo con un ramo de flores blancas y una sonrisa que iluminaba toda la habitación.
¿Puedo conocer al nuevo jefe de la familia? Claro. Aitana le tendió el bebé con cuidado. Eduardo, te presento a Mark. Mark, este es Eduardo, el hombre que me ayudó a encontrar mi valor. Eduardo cogió al recién nacido con la delicadeza de quien había sido abuelo varias veces. Hola, pequeño. Tu madre es la mujer más valiente que conozco. Mark abrió los ojos en ese momento, como si hubiera entendido las palabras, y Eduardo se rió con lágrimas en los ojos. Es perfecto, Aitana. Absolutamente perfecto. Durante la siguiente hora, Eduardo puso a Aitana al día de los acontecimientos de la noche. Sofía había aceptado el acuerdo extrajudicial sin poner condiciones. La transferencia de 150.000 euros se haría efectiva en 48 horas. Además, publicaría una disculpa pública en su LinkedIn reconociendo la autoría de Aitana sobre las ideas de la campaña. ¿Y Alejandro? Ese es otro tema. Eduardo se acomodó en la butaca junto a la cama. Esta mañana temprano he recibido una llamada de su abogado. Quiere una reunión urgente para negociar los términos del divorcio. Ya, aparentemente, ha encontrado un inversor dispuesto a inyectar dinero en la empresa, pero una de las condiciones es que no haya ningún escándalo legal pendiente. Tu demanda por apropiación intelectual está bloqueando la operación. Aitana besó la cabecita de Mark, que dormía plácidamente en sus brazos. ¿Qué propone? Custodia compartida, pensión alimenticia de 1.200 euros mensuales y renuncia mutua a reclamaciones sobre la empresa. A cambio, él retira todas las acusaciones sobre tu comportamiento errático durante el embarazo. ¿Qué acusaciones? Eduardo suspiró. Su versión de los hechos es que tuviste un brote psicótico debido a las hormonas del embarazo y que todo lo del hotel fue producto de una mente alterada que malinterpretó conversaciones inocentes. Aitana se rió y el sonido hizo que Mark se removiera ligeramente en sus brazos. Incluso ahora intenta hacerme quedar como una loca. Por eso mi respuesta ha sido que puede meterse su propuesta donde no le dé el sol. Eduardo, no. Acepto la custodia compartida y la pensión. Pero quiero mi parte de la empresa. Cada euro que me corresponde. ¿Estás segura? Completamente. Ese dinero va a ser para Mark y para mí. Para empezar de nuevo donde queramos y como queramos. Eduardo asintió con admiración. Tu padre estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Esa tarde, cuando Eduardo se había marchado y Mark dormía tranquilo en su cunita, Aitana recibió la visita inesperada de su cuñada Isabel, hermana de Alejandro. Hola, Aitana, dijo tímidamente desde la puerta. ¿Puedo pasar? Isabel siempre había sido la oveja negra de la familia Morales. Divorciada, madre soltera de 2 niñas, trabajaba como enfermera en un hospital público y nunca había encajado con la vida de lujos que Alejandro había construido. Claro, Isabel, me alegra verte. He venido en cuanto me he enterado. Se acercó a la cunita y sonrió al ver a Mark. Es precioso. Se parece a ti. Menos mal. ¿Has hablado con Alejandro? Sí. Y vengo a pedirte disculpas en nombre de mi familia. Lo que hizo mi hermano es imperdonable. Isabel se sentó en la butaca donde antes había estado Eduardo. Aitana, yo sabía que algo no iba bien. Alejandro ha cambiado mucho en los últimos años. Se volvió arrogante, despectivo, como nuestro padre. ¿Tu padre? Nuestro padre también engañó a nuestra madre durante años, y también la hacía sentir que no valía nada. Alejandro juró que nunca sería como él, pero al final, Isabel suspiró y miró a Mark. Quiero que sepas que no todos los Morales somos iguales, y que Mark siempre va a tener una tía que lo quiera y que respete a su madre. Por primera vez desde el parto, Aitana sintió ganas de llorar. Pero no de tristeza, sino de alivio. Gracias, Isabel. Eso significa mucho para mí. Y otra cosa. No sé qué planes tienes para el futuro, pero si necesitas ayuda con Mark cuando vuelvas al trabajo, yo tengo experiencia con niños. Y a diferencia de mi hermano, creo que una madre trabajadora es un ejemplo estupendo para un hijo. Esa noche, cuando se quedó sola con Mark, Aitana sacó su cuaderno rojo y escribió una nueva lista. Pero esta vez, no eran objetivos grandiosos ni planes de venganza. Eran cosas simples, reales, alcanzables. Para los próximos meses, 1. Recuperarme del parto. 2. Aprender a ser madre. 3. Establecer una rutina con Mark. 4. Decidir dónde vivir. 5. Buscar trabajo cuando esté preparada. 6. Enseñar a Mark a conocer a su padre gradualmente. 7.
Vivir el día a día sin prisa. Cerró el cuaderno y se recostó en la almohada. Por primera vez en meses, cuando cerró los ojos no vio planes de venganza ni sueños de gloria. Vio algo mucho más simple y valioso. Una vida tranquila con su hijo, construida paso a paso, día a día, sin prisas ni fantasías. El sueño que tuvo esa noche fue profundo y reparador, arrullado por la respiración suave de Mark en la cunita junto a su cama. 2 meses después, las mañanas en el piso de Sarriá habían adquirido un ritmo que Aitana jamás había imaginado. A las 6:30, Mark la despertaba con sus lloros hambrientos. A las 7, mientras él mamaba con los ojitos cerrados, ella tomaba café tibio y revisaba los mensajes que habían llegado durante la noche. A las 8, cuando conseguía que se durmiera de nuevo, aprovechaba para ducharse rápidamente antes de que comenzara el siguiente ciclo. La maternidad no era lo que las revistas habían prometido. Era más difícil, más agotadora, pero también más real y satisfactoria de lo que había esperado. Entre pañales y biberones, había empezado a buscar un piso más pequeño en Gracia, algo que fuera completamente suyo, y no estuviera lleno de recuerdos de su matrimonio. «Buenos días, pequeño tirano», murmuró mientras cambiaba el pañal de Mark en el cambiador que había instalado en lo que antes era el despacho de Alejandro. «¿Has dormido bien o has estado planeando cómo torturar a mamá hoy?» Mark la miró con esos ojos oscuros que cada día se parecían más a los suyos, y emitió uno de esos gorjeos que derretían cualquier enfado matutino. El timbre del portero automático interrumpió el momento. Aitana miró el reloj, las 9 en punto. Eduardo, puntual como siempre. «Sube, ya abro». Eduardo llegaba cada martes por la mañana con croissants de la panadería del barrio y noticias sobre las negociaciones del divorcio. Durante las últimas 8 semanas, estos encuentros se habían convertido en el momento más importante de la semana para Aitana, el único en que se sentía conectada con el mundo exterior, más allá de biberones y pañales. «¿Cómo está mi ahijado favorito?», preguntó Eduardo, dejando la bolsa de bollería sobre la mesa de la cocina. «Tu único ahijado», le corrigió Aitana con una sonrisa. «Y está perfectamente, cada día más despierto y más exigente. ¿Cómo debe ser? Los hombres morales siempre han sido exigentes. Este va a ser diferente», dijo Aitana preparando café. «Este va a saber valorar a las mujeres de su vida». Eduardo se sentó a la mesa y sacó una carpeta de su maletín. Su expresión se volvió seria. «Tengo noticias. Unas buenas, otras regulares. Dime las regulares primero. Alejandro ha aceptado todas nuestras condiciones excepto una. Acepta la custodia compartida. Acepta la pensión de 1.200 euros. Acepta entregarte tu parte de la empresa, que según nuestros cálculos asciende a 480.000 euros. ¿Cuál es el problema entonces? Quiere conocer a Mark antes de firmar el acuerdo definitivo». Aitana sintió cómo se le contraía el estómago. Durante 2 meses había vivido en una burbuja donde solo existían ella y su hijo. La idea de que Alejandro entrara en ese espacio seguro la llenaba de ansiedad. ¿Es obligatorio? Legalmente, sí. Como padre, tiene derecho a conocer a su hijo, y su abogado ha dejado claro que si no permitimos las visitas, recurrirá a los tribunales. Aitana cogió a Mark, que había empezado a llorar desde su hamaquita, y lo acunó contra su pecho. «¿Cuándo quiere venir?» «Este sábado por la tarde. 1 hora, aquí en casa, con mi presencia como mediador». «¿Y las buenas noticias?» Eduardo sonrió. «Que Sofía ha cumplido su parte del acuerdo. Los 150.000 euros ya están en tu cuenta, y ayer publicó la disculpa pública reconociendo que las ideas de la campaña eran tuyas». Aitana sintió una satisfacción amarga. El dinero estaba bien, pero lo que realmente valoraba era el reconocimiento público de la verdad. ¿Ha tenido repercusiones? Su empresa de consultoría ha perdido 3 clientes importantes, y según mis contactos, está buscando trabajo en Madrid. Parece que Barcelona se le ha quedado pequeña. Perfecto. Con este dinero podré cerrar la compra del piso de Gracia la semana que viene. Durante los días siguientes, Aitana se preparó mentalmente para el encuentro. Limpió la casa de arriba abajo, se arregló el cabello por primera vez en semanas y eligió cuidadosamente la ropa. Vaqueros oscuros y una camisa blanca que la hacían verse como la madre competente en la que se había convertido. El sábado por la tarde, cuando sonó el timbre, Aitana sintió que se le aceleraba el pulso. Eduardo llegó primero, para estar presente cuando apareciera Alejandro. «¿Preparada?», le preguntó,
mientras ella daba los últimos toques a la mesa donde había dispuesto café y pastas. Tanto como se puede estar para esto. 10 minutos después llegó Alejandro. Aitana lo observó desde la ventana del salón mientras subía las escaleras del edificio. Había adelgazado, llevaba una barba de varios días que no le favorecía, y su ropa, aunque cara, tenía ese aspecto descuidado de quien ya no se esfuerza por causar buena impresión. Cuando abrió la puerta, se miraron durante unos segundos en silencio. Era la primera vez que se veían desde la confrontación en el hotel, y Aitana se sorprendió de no sentir nada, ni amor, ni odio, ni siquiera incomodidad, solo una extraña indiferencia. «Hola, Aitana. Hola, Alejandro. Pasa». Él entró con pasos vacilantes como si estuviera en territorio enemigo. Su mirada recorrió el salón, deteniéndose en los objetos que antes habían sido suyos y que ahora parecían pertenecer a una vida diferente. ¿Dónde está el niño? Se llama Mark, y está durmiendo en su habitación. Eduardo intervino con su tacto habitual. «¿Por qué no nos sentamos y charlamos un poco antes? Alejandro, ¿te apetece un café?» Durante los siguientes 20 minutos mantuvieron una conversación tensa pero civilizada. Alejandro preguntó por el parto, por la salud de Mark, por los horarios de comida. Aitana respondía con la cortesía fría de quien habla con un conocido lejano. «¿Cómo está económicamente?», preguntó Alejandro. «Me refiero a si necesitas algo, alguna ayuda extra». «Estoy perfectamente», respondió Aitana. «El acuerdo con Sofía me ha dado independencia económica para los próximos meses». Alejandro encajó el golpe sin inmutarse, pero Aitana notó cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula. Cuando Mark se despertó con sus lloros característicos, Aitana fue a buscarlo. Volvió al salón con el bebé en brazos, y por primera vez desde que había llegado, Alejandro mostró una emoción genuina. «Dios mío, es precioso». Mark tenía 2 meses y ya había desarrollado esa curiosidad que caracteriza a los bebés cuando empiezan a enfocar bien la vista. Sus ojos se fijaron en Alejandro con interés, sin miedo pero sin reconocimiento. ¿Puedo cogerlo?» Aitana vaciló durante un segundo. Luego con cuidado le tendió a Mark. Alejandro recibió a su hijo con una torpeza que revelaba su falta de experiencia con bebés. Mark lo estudió durante unos momentos y luego comenzó a llorar. «No pasa nada», dijo Aitana recuperando al bebé. «No te conoce. Necesita tiempo. Es igual que tú», murmuró Alejandro, con una voz que Aitana no le había escuchado nunca. Los mismos ojos, la misma expresión seria. Durante los siguientes 20 minutos, Alejandro observó cómo Aitana alimentaba a Mark, lo cambiaba y lo tranquilizaba con una competencia que lo dejó visiblemente impresionado. «Eres una madre natural», le dijo cuando se preparaba para marcharse. «He tenido tiempo para aprender. Y ayuda mucho cuando no tienes a nadie diciéndote que no sabes hacerlo». El comentario flotó en el aire como una bofetada silenciosa. En la puerta, antes de marcharse, Alejandro se giró hacia ella. «Aitana, yo quiero que sepas que lamento muchas cosas. No cómo han terminado las cosas, sino cómo me comporté antes de que terminaran. Alejandro, ahora mismo lo único que me importa es que Mark tenga un padre presente y respetuoso. Si puedes ser eso, perfecto. Si no puedes, también lo entenderé. Puedo ser eso, quiero ser eso». Después de que se marchara, Eduardo y Aitana se quedaron en silencio durante unos minutos, viendo cómo Mark jugaba con sus manitas en la hamaquita. «¿Cómo te sientes?», preguntó Eduardo. «Aliviada», respondió Aitana sin dudarlo. «He comprobado que ya no me hace daño verlo, y que Mark puede tener una relación con él sin que eso me afecte a mí. ¿Firmamos el acuerdo?». Aitana miró a su hijo, que se había quedado dormido con una expresión de paz absoluta. «Firmamos el acuerdo». Esa noche, después de que Eduardo se marchara y Mark estuviera profundamente dormido, Aitana se sentó en el sofá con una copa de vino y su cuaderno rojo. Por primera vez en meses, no tenía una lista que escribir ni planes que hacer. Simplemente se quedó allí, disfrutando del silencio de su casa, del peso de Mark durmiendo en la habitación de al lado, de la sensación de haber cerrado definitivamente un capítulo de su vida. Al día siguiente empezaría a buscar trabajo. La semana que viene se mudaría a un piso más pequeño pero más suyo. El mes que viene establecería una rutina de visitas con Alejandro. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa por llegar a ningún sitio.
Estaba exactamente donde quería estar. 6 meses después, el piso de Gracia era la mitad de grande que el de Sarriá, pero tenía algo que el anterior nunca había tenido. Era completamente suyo. Desde la terraza del tercer piso, Aitana podía ver el Park Güell mientras daba el biberón matutino a Mark, que ya tenía 8 meses, y había desarrollado la costumbre de observar todo con esa intensidad que caracteriza a los bebés que están a punto de descubrir el mundo. «Buenos días, arquitecto», le susurraba cada mañana mientras él tomaba su leche. «¿Qué opinas del nuevo barrio?» El cambio de casa había sido más fácil de lo esperado. Alejandro no había puesto ninguna objeción a que se llevara los muebles que consideraba suyos, y con el dinero del acuerdo había podido amueblar completamente el nuevo espacio. Era más pequeño, pero cada rincón reflejaba su personalidad, no la de una pareja que ya no existía. El trabajo en la consultora de marketing Vidal & Asociados le había dado exactamente lo que necesitaba: horarios flexibles, proyectos interesantes y la posibilidad de trabajar desde casa 3 días a la semana. Nuria Vidal, la periodista que la había entrevistado después del escándalo del hotel, había decidido montar su propia empresa de comunicación después de ver el potencial del sector. Resultó tener un ojo excepcional para el talento y valoraba tanto la creatividad como la conciliación familiar. «Aitana, necesito que revises la campaña de los apartamentos de Sitges», le había dicho Nuria esa mañana por teléfono. «El cliente quiere algo emocional pero no sensiblero. Me parece que es exactamente tu especialidad». Era irónico. Después de años desarrollando ideas para la empresa de Alejandro sin reconocimiento, ahora sus conceptos llevaban su firma y eran solicitados específicamente por clientes que habían seguido su historia. Mark empezaba a gatear, lo que convertía cada momento en casa en una aventura de vigilancia constante. Ese jueves por la tarde, mientras Aitana intentaba trabajar en su portátil, él había conseguido llegar hasta la estantería del salón y había tirado 3 libros al suelo. «Mark Morales, eres un terremoto», le dijo cogiéndolo en brazos. «Como tu padre en eso, espero que solo en eso». El timbre la interrumpió. Alejandro llegaba para su visita semanal, una rutina que habían establecido después de 2 meses de encuentros supervisados por Eduardo. Ahora venía solo, cada jueves por la tarde durante 2 horas. «Hola», saludó desde la puerta, cargado con una bolsa de juguetes que parecía más apropiada para un niño de 5 años que para un bebé de 8 meses. «Hola, pasa. Mark acaba de merendar, así que está en plena forma para destrozar lo que encuentre». Durante los últimos meses, Alejandro había intentado convertirse en el padre que nunca había planeado ser. Llegaba puntual, preguntaba por los avances del bebé, le traía regalos excesivos y se esforzaba por establecer una conexión que aún parecía forzada. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó mientras se sentaba en el suelo para jugar con Mark. «Bien, esta semana he conseguido 2 clientes nuevos». «Me alegro», dijo y parecía sincero. «Siempre supe que tenías talento para esto». Aitana levantó la vista del portátil. Era la primera vez que Alejandro reconocía abiertamente sus capacidades profesionales. «¿En serio?» «Sí. Por eso me molestaba tanto que quisieras participar en las reuniones de la empresa. Tenía miedo de que fueras mejor que yo». La confesión flotó en el aire durante unos segundos. Mark, ajeno a la tensión, gateó hacia su padre y se agarró a su pantalón para intentar ponerse en pie. «¿Por eso me humillaste en el restaurante?», Alejandro suspiró, ayudando a Mark a mantenerse de pie. «Porque era más fácil hacerte sentir pequeña que admitir que eras más creativa que yo. Y porque Sofía me había convencido de que eras un obstáculo para el crecimiento de la empresa». «¿Un obstáculo?». «Decía que mientras tú estuvieras involucrada en los proyectos, yo nunca sería visto como un empresario independiente, que siempre serían las ideas de la mujer de Alejandro». Era la primera vez que Alejandro hablaba abiertamente de su relación con Sofía, y la primera vez que Aitana entendía la magnitud de la manipulación que había sufrido su exmarido. «¿Y dónde está ahora tu socia estratégica?». «En Madrid, trabajando para una inmobiliaria de segunda fila», respondió con amargura. Resulta que cuando las cosas se torcieron, su lealtad duró exactamente hasta que encontró una oferta mejor. Mark se cansó de estar de pie y se dejó caer sobre el trasero, mirando alternativamente a su madre y a su padre como si fuera un espectador en un partido de tenis. «Alejandro, no necesito que me pidas perdón por el pasado», dijo Aitana, cerrando el portátil, «pero sí necesito que respetes el presente».
Mark y yo tenemos una vida aquí, y cuando vienes a verlo, formas parte de esa vida durante 2 horas. Nada más. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque la semana pasada Isabel me contó que le preguntaste si creía que había posibilidades de que volviéramos. Alejandro se sonrojó como un adolescente pillado en una mentira. Fue una conversación estúpida. Estaba tomando unas cervezas y... Alejandro, escúchame bien. Lo que tuvimos terminó en el Hotel Majestic. No porque descubriera la aventura con Sofía, sino porque me diste cuenta de que durante años había estado viviendo con un hombre que no me respetaba. Ese hombre ya no existe para mí. Solo existe el padre de Mark. Mark eligió ese momento para emitir uno de sus balbuceos alegres como si quisiera aliviar la tensión del momento. ¿Significa eso que nunca podremos? Significa que tengo 31 años, un hijo maravilloso, un trabajo que me gusta y una vida que me pertenece completamente. No necesito ni quiero volver atrás. Alejandro asintió lentamente, y por primera vez desde que había empezado a visitarlos, Aitana vio en sus ojos algo parecido a la aceptación real. ¿Hay alguien más? Aitana se rió. Alejandro, entre el trabajo, Mark y recuperarme de todo lo que pasó, apenas tengo tiempo para cortarme las uñas. No hay nadie más, y si algún día lo hay, será asunto mío. El resto de la visita transcurrió en un ambiente más relajado. Alejandro jugó con Mark sin forzar la interacción, le cambió el pañal cuando fue necesario, y se despidió con un beso en la frente del niño y un asentimiento respetuoso hacia Aitana. Esa noche, después de acostar a Mark, Aitana se preparó una cena ligera y se sentó en la terraza con una copa de vino. Las luces de Barcelona se extendían a sus pies, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente en paz con las decisiones que había tomado. Su móvil vibró. ¿Un mensaje de Isabel? ¿Cómo ha ido la visita de hoy? Alejandro parecía más tranquilo cuando se ha ido. Aitana sonrió. Isabel se había convertido en una aliada inesperada, la única persona de la familia Morales que mantenía contacto regular con ella y Mark. Era ella quien le había contado que Alejandro había tenido que vender el piso de Sarriá, porque las deudas de la empresa eran más grandes de lo que había reconocido, y que ahora vivía en un apartamento cerca de la oficina. Bien, creo que por fin ha entendido cuáles son los límites. ¿Cómo están las niñas? Perfectas. El sábado que viene tenemos cumpleaños de Laura. ¿Te animas a venir con Mark? A las niñas les encanta jugar con él. Perfecto. Allí estaremos. Mientras guardaba el teléfono, Aitana pensó en lo extraño que era el rumbo que había tomado su vida. 6 meses atrás había estado planeando venganza en una habitación de hospital. Ahora estaba criando a su hijo, construyendo una carrera profesional y manteniendo relaciones familiares que nunca había esperado conservar. No era la vida que había planeado cuando se casó con Alejandro, pero era mejor. Era suya. Antes de acostarse, escribió en su cuaderno rojo la primera lista que había hecho en meses. Objetivos para el próximo año. 1. Conseguir que Mark dé sus primeros pasos. 2. Ampliar la cartera de clientes. 3. Encontrar una guardería que me guste. 4. Hacer algún viaje con Mark. 5. Redecorar el salón. 6. Aprender a estar sola sin sentirme sola. Cerró el cuaderno y se fue a dormir. Al día siguiente tenía una presentación importante con un cliente potencial, y Mark había desarrollado la costumbre de despertarse a las 6 de la mañana como un reloj suizo. Pero por primera vez en mucho tiempo, se acostó sin ansiedad por el futuro. Tenía la sensación de que, pasara lo que pasara, podría gestionarlo, porque había aprendido la lección más importante de toda su vida, que era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Algunos meses después, Mark había cumplido 1 año, y sus primeras palabras habían sido mamá y agua, en ese orden de prioridades que dejaba claro que era lo más importante en su pequeño mundo. Aitana estaba en la cocina preparando su almuerzo cuando sonó el teléfono con la insistencia de las malas noticias. Aitana, soy Eduardo. ¿Puedes hablar? Claro. Mark está viendo sus dibujos. ¿Qué pasa? He recibido una llamada muy interesante esta mañana, del abogado de Alejandro. Aitana frunció el ceño. Hacía meses que no había problemas legales entre ellos. Los acuerdos de divorcio se habían cumplido religiosamente, las visitas transcurrían sin incidencias, y la pensión llegaba puntual cada mes. ¿Qué quiere ahora? No es lo que quiere él, es lo que quiere la justicia.
Eduardo hizo una pausa dramática que no era habitual en él. Aitana, ¿te acuerdas de Sofía Herrera? Vagamente, respondió con ironía. ¿Por qué? Porque está en prisión provisional por estafa agravada y apropiación indebida. Y el caso salpica directamente a Alejandro. Aitana se sentó en una de las sillas de la cocina, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. ¿Cómo es posible? Al parecer, nuestra querida Sofía no se limitó a robar ideas. En Madrid ha estado estafando a sus clientes con un esquema bastante elaborado. Presentaba proyectos de otros profesionales como propios, cobraba por adelantado, y luego desaparecía cuando llegaba el momento de entregar resultados. ¿Y qué tiene que ver Alejandro con eso? Que 3 de esas ideas robadas eran tuyas, las que ella se llevó cuando se marchó de Barcelona, y que Alejandro, según las conversaciones de WhatsApp que han encontrado en su móvil, era perfectamente consciente del origen de esas ideas. Aitana sintió una mezcla extraña de satisfacción y preocupación. ¿Eso significa que Alejandro también va a ser procesado? Es posible. La fiscalía está investigando si existía una asociación criminal previa. Las conversaciones entre ellos dos son comprometedoras. Esa tarde, cuando Alejandro llegó para su visita semanal con Mark, Aitana pudo ver inmediatamente que algo había cambiado. Tenía ojeras profundas, las manos le temblaban ligeramente y había perdido el aplomo que había recuperado durante los últimos meses. ¿Has visto las noticias?, preguntó nada más entrar. Eduardo me ha contado. ¿Es verdad? Alejandro se dejó caer en el sofá como si le pesaran 10 años más. Es peor de lo que imaginas. Mark se acercó gateando y se agarró a las piernas de su padre, buscando que lo cogiera en brazos. Alejandro lo alzó mecánicamente, pero Aitana notó que tenía la mente en otro lugar. ¿Qué ha pasado exactamente? Sofía ha estado usando mis contactos empresariales para estafar a gente en Madrid. Les decía que yo era su socio en Barcelona y que avalaba sus proyectos. 3 empresarios han perdido más de 200.000 euros en total. ¿Y tú lo sabías? No, te juro que no tenía ni idea. Pero la policía ha encontrado conversaciones nuestras donde hablo de las ideas que desarrollaste, y ahora creen que éramos socios en toda la operación. Aitana observó a Alejandro durante unos minutos. Mark jugaba con los botones de su camisa, completamente ajeno a la tensión que se respiraba en el salón. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mi abogado dice que podría enfrentarme a una acusación de asociación ilícita y complicidad en estafa, entre 3 y 6 años de prisión. La noticia golpeó a Aitana con una fuerza inesperada. Alejandro había sido muchas cosas. Un marido infiel, un socio desleal, un hombre arrogante. Pero la idea de que Mark creciera con un padre en la cárcel la llenaba de una tristeza que no había anticipado. ¿Hay algo que puedas hacer? Colaborar con la investigación. Entregar todas las conversaciones que tengo con Sofía. Testificar sobre cómo me manipuló. Demostrar que era ella quien dirigía toda la operación. ¿Y lo vas a hacer? Alejandro miró a Mark, que había empezado a cabecear de sueño en sus brazos. ¿Qué elección tengo? No voy a ir a la cárcel por culpa de esa mujer. Ya me ha destrozado bastante la vida. Durante las semanas siguientes, el caso se convirtió en una pequeña sensación mediática en Barcelona. Los periódicos locales recuperaron la historia del escándalo en el Hotel Majestic y la presentaron como el primer capítulo de una trama que había acabado en los tribunales. Aitana recibió llamadas de varios periodistas, pero rechazó todas las entrevistas. Su objetivo ahora era proteger a Mark de la publicidad y mantener la estabilidad que habían conseguido construir. La investigación reveló detalles que incluso Aitana encontraba sorprendentes. Sofía había estado operando en Madrid con una identidad parcialmente falsa. Había falsificado referencias laborales y había convencido a sus víctimas de que tenía una empresa consolidada en Barcelona con clientes internacionales. Eduardo le mantenía informada de los avances del caso durante sus encuentros semanales. Lo más increíble es la magnitud de la mentira, le explicó un martes por la mañana mientras Mark jugaba con bloques en su alfombra. Sofía había creado una web falsa de la empresa, había falsificado contratos, incluso había alquilado una oficina elegante para recibir a clientes potenciales. ¿Y nadie sospechó nada? Por eso funcionó tan bien al principio. Tenía referencias reales de Barcelona, conocía el sector, y su presentación era impecable. El problema llegó cuando tuvo que entregar resultados reales. ¿Qué va a pasar con Alejandro? Su abogado está negociando.
Si colabora completamente con la investigación y devuelve el dinero que pueda recuperar, es posible que se libre de la cárcel, pero va a tener que pagar multas considerables y quedará inhabilitado para dirigir empresas durante 5 años. La inhabilitación significaba que Morales Desarrollos tendría que cerrar o venderse. Alejandro había construido su identidad profesional alrededor de esa empresa, y perderla era casi peor que la perspectiva de la cárcel. Un mes después, cuando el caso parecía estar resolviéndose, Aitana recibió una visita inesperada. Isabel apareció en su puerta con cara de preocupación y una bolsa de magdalenas caseras. «¿Cómo está Mark?», preguntó, intentando mantener un tono alegre. «Perfecto, cada día más espabilado». «¿Cómo está Alejandro?». Isabel suspiró mientras se sentaba en el sofá. «Destrozado. Ha tenido que vender la empresa por una cuarta parte de lo que valía. Y el piso también. Ahora vive en un estudio en Hospitalet. Y económicamente, las multas se han llevado casi todos sus ahorros. Va a tener que buscar trabajo como empleado, algo que no ha hecho nunca. A los 40 años. Mark se acercó a Isabel y le tendió uno de sus juguetes, con esa generosidad natural que tienen los niños pequeños. «¿Sabes qué es lo que más me jode?», continuó Isabel, cogiendo a Mark en brazos. «Que durante todos estos meses, he visto cómo Alejandro se daba cuenta realmente de lo que había perdido. No solo económicamente, sino como persona, y ahora que parecía estar aprendiendo a ser mejor padre y mejor hombre, esto». Aitana entendía la frustración de Isabel. A pesar de todo lo que había pasado, ver la caída completa de Alejandro no le producía la satisfacción que habría esperado. Era simplemente triste. ¿Va a poder seguir viendo a Mark? Eso depende de ti. Legalmente, hasta que no sea condenado, mantiene todos sus derechos. Pero entiendo que quizás prefieras limitar las visitas hasta que se resuelva todo. Aitana lo pensó durante unos minutos, observando cómo Mark jugaba tranquilamente en brazos de su tía. Las visitas continúan como siempre. Mark necesita estabilidad, y su padre no ha cometido ningún delito contra nosotros. Sus errores con Sofía son otra historia. Esa noche, después de acostar a Mark, Aitana se sentó en la terraza con su cuaderno rojo. Por primera vez en meses tenía ganas de escribir una reflexión, no una lista de objetivos. A veces la justicia llega de formas que no esperamos. Sofía está en la cárcel. Alejandro ha perdido todo lo que consideraba importante, y yo estoy aquí, tranquila, viendo crecer a mi hijo. No me alegro de su sufrimiento, pero tampoco me compadezco. Las decisiones tienen consecuencias, y ellos tomaron las suyas. Mark va a crecer sabiendo que su madre luchó por la verdad y ganó. Pero también va a crecer sabiendo que la vida es compleja, que la gente puede cambiar, y que a veces el castigo más duro no viene de la venganza, sino de tener que vivir con las consecuencias de tus propios actos. Cerró el cuaderno y miró las luces de Barcelona. Al día siguiente tenía una reunión con un cliente importante que podía significar un gran paso adelante para su carrera. Mark había aprendido a decir papá la semana anterior, lo que complicaba y enriquecía a la vez las visitas de Alejandro. La vida seguía adelante, con sus complejidades y sus pequeñas alegrías diarias. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo, Aitana se sentía completamente en paz con el rumbo que había tomado todo. 2 años después, el Parque del Turó se había llenado de esas hojas doradas que anuncian la llegada del otoño a Barcelona. Mark corría entre los árboles con la torpeza alegre de un niño de 3 años, que acaba de descubrir que el mundo es suyo para explorarlo. Llevaba una camiseta azul que ya tenía 2 manchas de chocolate y unos vaqueros que probablemente terminarían el día con tierra en las rodillas. «Mamá, mira», gritó, señalando una ardilla que había tenido la osadía de cruzarse en su camino. «La veo, cariño. Pero no la asustes, ¿vale?». Aitana lo observaba desde el banco donde había decidido hacer una pausa en su paseo dominical. A los 33 años, había aprendido a disfrutar de estos momentos simples que, años atrás, le habrían parecido aburridos. Ahora sabía que la felicidad se construía exactamente con esto: tardes de domingo, risas de niño, la sensación de tener tiempo sin prisas. Su móvil vibró. Un mensaje de Eduardo. «¿Cómo está mi ahijado favorito? Isabel me ha dicho que Mark ya sabe montar en triciclo». Aitana sonrió mientras respondía, como un pequeño demonio sobre ruedas. «Esta tarde cenamos en tu casa, ¿no?
Mark está emocionado con ver a las niñas. Eduardo se había convertido en el abuelo que Mark nunca había conocido. Cada domingo, después del parque, iban a su casa donde él preparaba una paella espectacular, mientras Mark jugaba con las hijas de Isabel. Era una tradición que había nacido de forma natural y que ahora era uno de los pilares de su semana. «Mamá, ven». Mark había encontrado algo fascinante junto al estanque de patos. Aitana se acercó y descubrió que su hijo había encontrado una piedra con forma de corazón. La sostenía en sus manitas como si hubiera descubierto un tesoro. «Es muy bonita, amor. ¿La guardamos?» «Sí, para ti». Esos gestos espontáneos de cariño seguían derritiéndola. Mark tenía la naturalidad de quien ha crecido sabiendo que es amado sin condiciones, y esa seguridad se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Mientras caminaban de vuelta a casa, Aitana pensó en todo lo que había cambiado desde aquella noche terrible en el restaurante Casa Batlló. Parecía otra vida, protagonizada por otra mujer que había aceptado humillaciones que ahora le resultaban incomprensibles. Su empresa de consultoría, Morales Creative, había crecido hasta tener 5 clientes fijos y 2 empleadas a tiempo parcial. No era un imperio empresarial, pero le daba la independencia económica y la satisfacción profesional que siempre había buscado. Sus ideas llevaban su firma, sus éxitos eran suyos, y sus errores también. El juicio de Sofía había terminado 6 meses atrás con una condena de 4 años de prisión. Alejandro había conseguido evitar la cárcel colaborando con la justicia, pero las multas y las inhabilitaciones habían destruido por completo su vida anterior. Ahora trabajaba como comercial en una empresa de materiales de construcción, un empleo honesto pero muy lejos de los sueños de grandeza que una vez había tenido. Las visitas con Mark habían continuado religiosamente cada jueves, aunque ahora se desarrollaban en un ambiente completamente diferente. Alejandro había aprendido a ser padre en la adversidad, y esa experiencia lo había hecho más humilde y más presente. Mark lo quería con la naturalidad con que los niños quieren a las personas que forman parte de su rutina, sin dramas ni complicaciones. «Mamá, ¿papá viene el jueves?», preguntó Mark mientras subían las escaleras hacia su piso. «Sí, como siempre. ¿Y podemos hacer el puzzle del dinosaurio?». «Tendrás que preguntárselo a él». Era extraño cómo la maternidad había suavizado incluso los recuerdos más dolorosos. Ver a Mark construir una relación sana con su padre había sido más curativo que cualquier venganza que hubiera podido imaginar. Esa noche, después de acostar a Mark, Aitana se preparó una infusión de manzanilla y se sentó en la terraza con su cuaderno rojo. Hacía meses que no escribía en él, pero de vez en cuando sentía la necesidad de plasmar sus pensamientos en papel. «Hoy Mark me ha regalado una piedra con forma de corazón. Me ha dicho que era para mí, y en ese momento he entendido que tengo exactamente la vida que quería tener. No es la vida que planeé cuando tenía 20 años, y me enamoré de un hombre guapo que prometía darme el mundo. Es mejor. Es una vida que he construido yo, decisión a decisión, error a error, día a día. Mark va a crecer sabiendo que su madre es fuerte, independiente y capaz de protegerlo. Pero también va a saber que la fuerza no significa dureza, y que ser independiente no significa estar sola. He aprendido que la mejor venganza no es hacer sufrir a quien te ha hecho daño. La mejor venganza es construir una vida tan plena que sus acciones se conviertan en irrelevantes. Alejandro y Sofía forman parte de mi pasado, pero no lo definen. Lo que define mi presente es esta terraza, esta taza de manzanilla, el sonido de Mark respirando en su habitación, y la certeza de que mañana será un día que valdré la pena vivir». Cerró el cuaderno y miró las luces de Barcelona. En algún lugar de esa ciudad, Alejandro estaría en su pequeño apartamento, quizás pensando en el jueves cuando volvería a ver a su hijo. En otra parte, Sofía estaría en su celda, pagando las consecuencias de una vida construida sobre mentiras. Pero a Aitana ya no le importaba dónde estuvieran o qué estuvieran haciendo. Su historia había dejado de estar conectada con la de ellos el día que decidió que merecía algo mejor. Se levantó para irse a dormir, pero antes se asomó a la habitación de Mark. Dormía con los brazos extendidos, ocupando toda la cama con esa confianza absoluta que tienen los niños que se saben seguros. En la mesilla de noche estaba la piedra con forma de corazón que había encontrado esa tarde. Aitana la cogió y la sostuvo durante unos segundos.
Era solo una piedra, pero para Mark había sido un regalo de amor, y para ella, era la prueba de que las cosas más valiosas de la vida no se compran ni se conquistan, se encuentran por casualidad en un paseo dominical, se regalan sin esperar nada a cambio, y se guardan como tesoros en la mesilla de noche de un niño de 3 años. Dejó la piedra en su sitio, dio un beso silencioso en la frente de Mark, y se fue a su habitación. Al día siguiente tendría una reunión importante con un cliente nuevo. Mark tenía cita con el pediatra por la tarde. El jueves Alejandro vendría como siempre. El fin de semana irían al cumpleaños de una de las hijas de Isabel. Planes simples, rutinas tranquilas, pequeñas alegrías. La vida que había elegido después de descubrir que merecía elegir. Y mientras se quedaba dormida, Aitana sonrió pensando que, de todas las victorias que había conseguido en los últimos años, la más importante había sido aprender a ser feliz sin necesidad de que nadie más fuera desgraciado. Esa noche durmió profundamente, arrullada por el sonido suave de la respiración de Mark, y por la certeza de que, fuera lo que le deparara el futuro, había aprendido la lección más valiosa de todas, que su vida le pertenecía completamente, y que eso era lo único que realmente importaba. Fin. Basándose en la historia de Aitana que acaban de escuchar, si estuvieran en la situación de Aitana aquella noche en el restaurante Casa Batlló, cuando Alejandro la humilló públicamente delante de todos los empresarios, ¿cuál habría sido su reacción inmediata? Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.